Muy buenas tardes y una gran bienvenida, maestra. Muy buenas tardes. Maestro y compañeros, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase de descodificación. Si tienen buen retorno, si nos ven bien, para poder darle inicio, por favor, los que puedan abrir sus cámaras, mucho mejor. Sabemos que esta hora es un horario un poco más complejo para tomar este tipo de clases, pero si me apoyan, hola Ivonne, buenas tardes. ¿Nos están escuchando bien? Muy bien, excelente, perfecto. Lorena, hola Liz, Rocío, Nadia, Azucena, bienvenidos. María, Jimena, Ramón y Dania, Ivonne, ok. Iris, pues bienvenidos. Nadie puede abrir sus cámaras. A ver, todo bien. Hola Rocío, hola Lore, gracias por abrir tu cámara. Gracias, muy bien. A ver. Hola Liz, buenas tardes, bienvenida. Váyanse acomodando que ya vamos a iniciar. Comprendemos, Iris, no te preocupes, no te preocupes. Pues bueno, vamos a prestar mucha atención. Ale, hola, bienvenida. Vamos a prestar mucha atención a esta clase maravillosa del día de hoy que vamos a entregar, donde les vamos a poder entregar esta información de la diabetes. Permítanme y cuando se esté conectando, hola Norberto, muy buenas tardes, gracias por abrir tu cámara, bienvenido. Apenas le vamos a dar inicio, así es que estamos muy bien. Si van teniendo dudas, preguntas, nos van haciendo, pueden abrir el micrófono o pueden poner en el chat y con muchísimo gusto les vamos solucionando las dudas o las inquietudes que tengan. Pues bienvenidos a Nous. Me presento, mi nombre es Marcela Uribe. Soy terapeuta y una facilitadora de herramientas a todo el que desee pues mejorar su campo. Hola Rocío, gracias por abrir tu cámara. Bienvenida. Y creo que desde siempre me ha gustado estar apoyando y entregando herramientas que a mí me han funcionado y que obviamente cada uno de ustedes deben pues mirar, introyectar si les funciona o no y si para ustedes es viable porque cada mirada tiene su propia realidad. Maestro, ponente también, el caballero aquí presente. Muy buenas tardes, maestro. Maestra, muy buenas tardes. Para todos una gran bienvenida a esta su casa, a Nous. Y me presento, mi nombre es Wilson Blandón y soy uno de los ponentes que está al frente de esta bolita de nieve que viene creciendo en torno a todo lo que tiene que ver con el conocimiento, con la conciencia, ese nivel de conciencia que cada uno de nosotros va adquiriendo con el pasar de cada uno de los procesos personales. Para todos, un servidor más que pueden tener a su disposición. Bienvenidísimos a todos. Pues bueno, vamos a darle sin más preámbulo entrada. Recuerden, si tienen dudas o inquietudes, la clase la nutren ustedes. Entre más inquietudes puedan solucionar, no solamente puede ser una inquietud de ustedes, sino de otras personas. Así es que pueden dejar todas sus preguntas, sus dudas y sus inquietudes. Muy bien. Bienvenidos a Nous, entonces, somos una escuela formadora de terapeutas alternativos holísticos donde trabajamos desde la parte humanista para poder mejorar la calidad de vida y pues buscar que no sea tan compleja, ¿no? Como lo es para muchas personas en múltiples ocasiones. Pues bueno, hoy vamos a descodificar la diabetes. Tema demasiado importante, maestro, y que ahora México lo está viviendo. Yo aquí sí me atrevo a decir en una bola de nieve. Qué impresión. La mayoría de consultantes que nos están llegando
con esta connotación de ya ser prediabético, que es ya portar este síntoma o esta manifestación del cuerpo. ¿Por qué nosotros no lo llamamos enfermedad? Porque para nosotros, desde el conocimiento de la biodescodificación, de la constelación familiar, del Reiki, sabemos que es una manifestación del cuerpo, que el cuerpo nos habla. Entonces nosotros en nuestras clases decimos, maestro, el cuerpo es muy chismoso. Y lo que nuestra voz calla, el cuerpo lo grita. Y la diabetes es una forma de expresarse y de decir, voltéame a ver que algo no está funcionando. Vamos a profundizar un poquito más desde la medicina convencional para que comprendamos qué es la diabetes como tal, por si aquí tenemos a personas que esto lo van a impartir hacia otras personas, pues que comprendamos un poquito más, porque obviamente el que lo está viviendo, pues ya sabe cuáles son sus síntomas, sus connotaciones, pero al que sea un facilitador de herramientas como nosotros, pues profundizarle un poquito más desde la parte tradicional, desde la medicina convencional, que para nada estamos peleados con la medicina convencional, al contrario, es una forma magnífica de unificar estas dos ramas y estos conocimientos que nos van a llevar a la sanación, no a la curación, porque la curación cura una partecita, mientras que la sanación es desde cuerpo, mente y espíritu, es realmente sanar y hacer la liberación del síntoma común. Entonces, primero, maestro, ¿le parece si nos enfocamos un poquito en la medicina tradicional, que es la diabetes, explicamos qué hace en el cuerpo físicamente y luego nos vamos a la parte humana y más metafísica de la biodescodificación? Así es, maestra. En este caso, compañeros y todos los que están en sala, como lo estamos viendo en pantalla, de cierta manera, esa pregunta sumamente importante y es, ¿te has preguntado alguna vez por qué la diabetes ha llegado a tu vida? La descodificación nos ofrece una perspectiva mucho más profunda de lo que es la medicina tradicional, donde vamos a encontrar que se encuentran revelados todo lo que es para nosotros llamados una enfermedad y lo que se esconde alrededor de ella, es decir, ese conflicto emocional que de cierta manera no ha sido resuelto. Antes de darle preámbulo a todo lo que tiene que ver con la biodescodificación, vamos a hablar un poquito a profundidad de lo que es la diabetes y cómo aqueja a nivel físico y a nivel social. Porque aquí hay una pregunta adicional. ¿Por qué los diabéticos, a pesar de que sus niveles en sangre están controlados, mueren de infarto en el miocardio? ¿Se han hecho alguna vez esta pregunta? Y muchas veces la persona que ya sufre de lo que es esta problemática de ser resistente a la insulina o ser diabético, sabe hacer ciertas trampitas que muchas veces funcionan a nivel físico. Y es decir, la persona que ya está medicada, por decir, con metformina o con el glucol o inyectándose en insulina, si saben que se van a comer un postrecito, no me tomo una pastillita de metformina, me tomo dos. Y la azúcar en sangre no se va a ver modificada. Lo que la persona no sabe es que esta persona que está haciéndole la supuesta trampita a la matriz o a su cuerpo, es que literal hay una terminología que utilizan en medicina tradicional y me permiten la leo. Macroangiopatía. La macroangiopatía sucede en estas personas cuando literal le están haciendo las trampitas al azúcar en sangre. Se la miden, perfecto, no tengo azúcar en sangre, el postre no me hizo daño, la pastillita de metformina o de e-glucol funcionó a la perfección. Pero literalmente va haciendo una acumulación directa en las venas o las arterias coronarias.
Y es aquí donde muchas veces, a raíz de un error, dicen que tuvo un infarto en el miocardio por culpa del colesterol. Y no es así. Es problema que va muy de la mano de lo que es la diabetes, azúcar en sangre y el ácido úrico. Pero para no ahondarme en todo eso, hay que entender que aunque el azúcar en sangre, la persona que sea dependiente, por así decirlo, o sea, una persona que sea resistente, tiene que entender que no solamente a nivel sangre debe tener unos niveles óptimos, sino también que su sistema, cómo lo está recibiendo, va a verse repercutido. Aquí tenemos de cierta manera una representación muy gráfica de cómo una persona en las arterias coronarias se puede ver afectado cuando es continuo y repetitivo los abusos, primero, del medicamento y segundo, de todos esos alimentos que lo perjudican. Aquí podemos ver cómo una persona, de cierta manera, a nivel físico, va a tener problemas en el endotelio, va a tener problemas o síntomas como daños a nivel renal, va a tener problemas en el nervio óptico. Son personas que con la cantidad de medicina que se van, de insulina que se van inyectando, van perdiendo su visión. Y de cierta manera se van viendo perjudicados a nivel físico, pero también todo su entorno. Los problemas que nosotros podemos determinar que tienen la diabetes, de cierta manera, si vemos desde la biodescodificación lo que es una diabetes, es esa dulzura. Ya no lo vamos a ver solamente desde la medicina tradicional y cómo lo diagnostican en esta medicina, sino que a raíz de todo lo que conlleva la medicina germánica, y todo lo que vino investigando, nos dejaron grandes hallazgos, donde empezaron a identificar que cada enfermedad, y lo pongo entre comillas, es una resolución directa de lo que pudo haber sido un conflicto. Y los pongo en contexto porque es un tema sumamente amplio para entender, es un tema muy grueso para entenderlo. El azúcar o la diabetes se refleja directamente con la dulzura. La dulzura se refleja directamente también con el amor, donde está afectando a muchas personas ese amor, esa falta de amor, en lo que nosotros llamamos la casa, el hogar. Y ese hogar, desde el inconsciente o simbólicamente, va a ser nuestro corazón. Por eso el miocardio se va a ver afectado directamente. Cuando hay carencias de amor, no es solamente que el diabético perdió de cierta manera un riñón o se formó con insuficiencia renal. Desde la biodescodificación y la medicina germánica puede de cierta manera haber carencias. Las carencias, ya sean de amor, de dulzura, económicas, van a representarse directamente en nuestros riñones. ¿De acuerdo? Entonces es para que vayamos identificando cuáles son esos patrones, si aquí en sala hay o tienen familiares que tengan diabetes o que sean resistentes al azúcar. También pueden haber conflictos o impactos emocionales que pueden verse repercutidos o identificados directamente en ciertos órganos del cuerpo, dependiendo de cómo fue la resolución de ese conflicto. Aquí cada uno de ustedes va a empezar a hacer ese análisis personal de ¿qué es ese impacto emocional? ¿De qué es esa situación de dolor, de amargura, de resistirme a cierto tipo de afecto que me pudo haber dejado una huella emocional?
y que en este momento la estoy padeciendo bajo lo que es la enfermedad de la diabetes. ¿De acuerdo? Para todos sé que es un tema un poco grueso y hay que irlo desmenuzando poco a poco. Si tienen dudas, me levantan la manito o me dejan la pregunta en el chat y con todo gusto vamos profundizando un poco más. Adelante, maestro. Gracias, maestro. Así es que esto es un tema de toda una vida. Para que una diabetes se forme en nuestro cuerpo, tiene que haber problemas y conflictos desde pequeños y muchas veces no prestamos atención a eso. Entonces, vámonos con calma y vamos entonces desde la medicina tradicional. ¿Qué es la diabetes, no? Pues bueno, la diabetes es una enfermedad crónica y aquí le ponemos enfermedad desde la medicina tradicional. Listo, ahorita vamos a cambiar esta expresión por otra diferente, pero en este momento es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no produce suficientemente o suficiente, perdón, insulina, o cuando el cuerpo no puede utilizar de forma eficaz la insulina que produce, ¿cierto? La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre, entonces por eso es que se desnivela el cuerpo, si no se puede producir o si somos resistentes a la insulina como tal. Entonces, obviamente tenemos que buscar ayuda, ¿cierto? Porque el cuerpo empieza a resistir o a tener demasiada azúcar, más de lo que ya requerimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya buscar, obviamente, apoyo. Se va progresando o es progresiva y tiene como tres etapas principales, ¿cierto? Entonces, la diabetes tipo uno en una etapa temprana, antes de que se necesite ya la insulina como tal, es cuando ha comenzado el ataque de las células beta, pero el cuerpo aún puede producir suficiente insulina como para mantener los niveles regulados en sangre como tal, en un rango, digámoslo, maestro, como relativamente eh, sostenible. Pero aquí ya el cuerpo me está gritando alertas, ¿no? Porque el cuerpo nos manda muchas alertas, pero nosotros lo ignoramos. Entonces, en la primera etapa, es una etapa temprana, comienza el ataque de estas células beta, los niveles en el azúcar están dentro de un rango normal y hay una ausencia de síntomas y de signos visibles, pero la persona empieza a sentirse como más cansada, ¿sí? Como que ya el rendimiento no es el mismo, como que se fatiga, ¿no? Como una fatiga que diríamos o pensaríamos en el diario vivir, maestro y compañeros, como que hoy me cansé mucho, como que me esforcé de más, ¿cierto? Como ese tipo de pensamientos que empiezan a llegar. En la etapa número dos, continúa este ataque de las células beta, pero entonces el ataque es más masivo, ¿no? Como que ya empieza a trabajar mucho más, los niveles en azúcar son más altos, pero de todas formas siguen estando dentro de un rango donde el cuerpo todavía como que puede trabajar sin la necesidad de medicina. Sigue habiendo o existiendo ausencia de síntomas, pero aquí empiezan a fastidiar las articulaciones. Es decir, sí hay síntomas, pero como que uno dice, pero a lo mejor es porque me estiré mucho. No, o sea, todavía no hay esta conciencia ni una sintomatología que digamos es diabetes, ¿no? Aquí, Como tal. maestra, aquí me disculpas, maestra, y en esta etapa 2 es donde la persona, si anteriormente hacía una caminata de 20 minutos, al otro día se levantaba y sí se sentía un poco cansado, pero su recuperación física era mucho más rápida. En la etapa 2 esos mismos 20 minuticos de caminata o de cualquier tipo de actividad física van a ser totalmente traumáticos para la recuperación. La persona va a durar con fatiga, dolores musculares, falta de oxígeno en su cuerpo y va a haber mucho malestar a nivel físico muscular. ¿Por qué? Porque no hay la suficiente oxigenación en la sangre para hacer una recuperación de todo lo que es el tejido o los líquidos perdidos. Aquí no hay una absorción y una eliminación totalmente correcta
de lo que son los fluidos, por así decirlo. No hay una absorción natural y prudente, por así decirlo, de lo que son los nutrientes necesarios de los alimentos para beneficiar este cuerpo físico. Aquí es un llamado mucho más fuerte, aunque sin unos síntomas totalmente que la persona diga, no, debo ir donde Donde el el médico. profesional médico para que me diagnostique. Ujú. Pero Y aquí los sigue organismos ya se están esforzando, los mucho órganos, más. perdón, ya están trabajando más rápido, se están esforzando más. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el cuerpo ya no está equilibrado, ya está empezando el cuerpo a entrar en un desequilibrio para poder trabajar en contra. Entonces, muchas veces nosotros no, pues no prestamos atención porque así somos, porque necesitamos que nuestro cuerpo colapse. Y eso es lo que nosotros debemos entrar a tener conciencia. ¿Listo? Tercera etapa, pues ya el cuerpo no es capaz. Ya los órganos dicen, auxilio, necesito ayuda. Ya no puede producir la suficiente insulina, ya no es capaz de producir la suficiente insulina o no produce nada, ¿no? Y entonces aquí el páncreas, maestro, el riñoncito, el intestino, las articulaciones, todo, todo empieza a colapsar. Los niveles de azúcar en la sangre son muchísimo más altos del rango normal. El azúcar es un asesino. El azúcar es un asesino impresionante. Y entre más azúcar le metamos al organismo es peor porque es un doble combate por dentro y por fuera, maestro. Aparecen síntomas y signos visibles. Y en esta etapa es cuando generalmente se llega al diagnóstico. Tienes diabetes, ¿no? Y es súper importante aquí la toma de conciencia porque aquí todavía se puede, o sea, aquí todavía se puede hacer mucho. Es decir, en el momento en el diagnóstico, todavía a lo mejor el órgano sí está ultrajadito, sí, pero se puede trabajar muchísimo. O sea, no tendríamos que volvernos dependientes de una medicina si hiciéramos la conciencia, maestra. Así es. Este punto, yo creería yo, maestra, que es como la última alerta para hacer una eliminación natural sin meterle nada de productos químicos al cuerpo, porque sabemos que cuando el organismo se acostumbra a cualquier tipo de medicamentos y que sea constante y continuo, va a ser mucho más difícil salir de esa adicción, porque el cuerpo se va volviendo adicto a todo tipo de sustancia, el cual le genere de cierta manera una sensación de calma, de bienestar y de tranquilidad. Si hablamos un poquito, maestra, de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, la persona que consume geomeprazol o omeprazol para la gastritis, de cierta manera se vuelve algo habitual, un hábito totalmente natural, consumir los alimentos y tomarse una pastillita para que no le dé reflujo, o antes o después. Si no se la toman literal, va a haber una acidez muy fuerte, pero lamentablemente sabemos que desde la biodescodificación hay síntomas mucho más marcados, hay conflictos mucho más de trasfondos alrededor de todo lo que tiene que ver cada sintomatología en nuestro cuerpo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la diabetes, podemos encontrar directamente síntomas como la sed permanente. Pero si yo acabé de tomar agua y sigo teniendo sed, ¿por qué me levanto 3, 4 veces al baño a orinar, a eliminar? No, es que tengo insomnio. Literal no es esto. Es la insulina que se va disparando en picos elevados en la noche y te obligan a ir al baño. Es la insulina la cual te despierta. Y aquí podemos hablar también de que el cortisol
llega a puntos o picos muy elevados y te elevan también esos niveles de estrés. Por eso la persona en el día se va a ver totalmente agotada, así como la vemos aquí en el muñequito, con la batería totalmente agotada, como cuando nuestro celular está diciendo, pónganme el cargador que la pila está bajitica. Literal, eso está pasando. Cuando hay hormigueo en nuestras extremidades. Hay síntomas muy marcados, por ejemplo, una mujer, en el caso de las mujeres, si su cintura, su circunferencia abdominal tiene una prominencia mayor a 85 centímetros, tiene una gran probabilidad de ya estar sufriendo de problemas con la azúcar en sangre, muchas veces sin sintomatología, pero ya son evidentes. Exceso de sed, cansancio y, ojo aquí, infecciones urinarias continuas. Esto va a hablar mucho de que ya la persona está tocando ese filtro maravilloso que es nuestro riñón. Si en el caso dado, en el caso de las mujeres y que están en sala o que tienen familiares y tienen esta problemática, pueden de cierta manera identificar ese tipo de síntomas y tomar de cierta manera esa rienda en el camino para evitarlo. En la India, cuando no existían este tipo de exámenes para uno hacérselos en sangre, los médicos meópatas enviaban a los consultantes, por así decirlo, a que orinaran en la tierra. Después de unos minutos, las hormigas, si la orina tenía exceso de azúcar en sangre, la eliminación mediante el riñón iba a ser algo evidente. Las hormigas llegaban directamente a las orinas, a esas eliminaciones y se daba como positivo, pero ya era una azúcar en sangre demasiado elevada, o sea, ya estábamos llegando a ese tipo uno, a esa tercera fase. Ahorita tenemos herramientas sumamente de la mano para poder diagnosticar y sacar a flote desde los síntomas, por ejemplo, piel seca, infecciones urinarias, hormigueo en las extremidades, lo que estábamos hablando, normalmente empieza a cansarse mucho la visión, hay cansancio físico, agotamiento sumamente marcado y la eliminación de orina en las noches, mucho más en las noches. ¿Por qué? Porque se supone que el cuerpo cuando entra en un estado de sueño reparador, empieza a hacer la eliminación de todos los desechos tóxicos y nocivos que no necesitan. Es ahí donde empiezan esos picos. ¿De acuerdo? Es muy importante empezar a tener en cuenta si se perciben este tipo de síntomas a nivel personal, cómo tratarlos y cómo trabajarlos. Recordemos que nuestra maestra Marcela al inicio de la clase lo dijo. Nosotros nunca estamos en contra de la medicina tradicional. Por el contrario, siempre vamos a estar en forma de apoyarnos y trabajar de una manera conjunta para que la persona tenga resultados óptimos y mucho más rápidos y que no vayan a ser perjudiciales a mediano y largo plazo a nivel de órgano, porque sabemos que todo tipo de medicamentos va a perjudicar de una manera u otra a otros órganos que van a asimilar esos químicos que ellos tienen. Entonces, muy importante tener en cuenta estos síntomas y si cada uno de ustedes los están percibiendo para poder hacer un trabajo mucho más a profundidad. Adelante, maestra. Así es, maestro, y hacer conciencia. Creo que todo esto, yo creo que cualquier sintomatología, o sea, si no sea algo tan serio como una diabetes, nos va a llevar a hacer siempre conciencia, a voltear a vernos, a prestarle atención al cuerpo. Gracias por abrir tu cámara, Yuridia, Rubí, muchas gracias. Quiero saber si hasta aquí vamos comprendiendo
Acuérdense que aquí estamos en la parte de la medicina tradicional. Aquí estamos pues apenas como profundizando un poquito cómo funciona y ya luego nos vamos a ir a la parte humana. Sí, está quedando grabado, que alguien dijo por ahí que si estaba, que si iba a quedar grabado porque iba en carretera, por supuesto que queda grabado y reenviamos la clase por si la quieren compartir o la quieren repetir. ¿Ok? Muy bien, si van teniendo dudas, pueden levantar su mano, si van teniendo inquietudes, si no quieren levantar su mano y abrir micrófonos, pueden dejar escrito en el chat y con gusto vamos este, solucionando y resolviendo cualquier duda o cualquier inquietud. Ok, no te preocupes, no te preocupes. Ven, dale hasta donde puedas, igual enviamos la grabación. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, desde la biodescodificación, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se hace este impacto? Porque todo síntoma, toda enfermedad, ojo, ahora sí vamos a hacer el cambio de la palabra enfermedad, maestro, porque aquí eso es lo rico de estas clases. Y yo creo que los que, ya aquí estoy viendo caritas de personas que van a entrar al taller, ya los reconozco a la maestría, perdón. Y aquí esto es lo bueno, empezar a hacer el cambio a nivel personal y empezar a hacer el cambio desde esta perspectiva de lo que yo soy, de lo que yo pienso y de cómo yo veo la vida, de cómo yo estoy percibiendo y recibiendo la vida, porque cada persona la va a ver y la va a recibir y la va a percibir de una forma completamente diferente, maestro. Entonces, desde la biodescodificación, el concepto de lo que nos genera un síntoma que nosotros mal llamamos enfermedad desde la medicina convencional, sin decir que estábamos peleados con ella, porque en absoluto, ¿no? Se vive un impacto a tres niveles. ¿Para qué? ¿Cómo funciona este impacto a tres niveles? Pues para que se genere un síntoma como una diabetes, tuvo que haber existido un impacto a tres niveles: psique, cerebro y órgano. Psique, cerebro y órgano. Este es el impacto que se vive a tres niveles para que pueda existir o para que se genere como tal una enfermedad o una condición o un síntoma, ¿sí? Para que empecemos como a concebir esas diversas formas de expresión, para que no le demos tanto poder. Entonces, a nivel psíquico, ¿qué quiere decir esto a nivel psíquico? La persona no puede salir de esta situación. Todo el tiempo está pensando o rumeando en la situación y se genera mucho estrés. Entonces, llevémoslo a, bueno, les explico y luego ponemos ejemplos. Dos, a nivel cerebral. Lo que esta persona o lo que Hammer, que es quien nos entrega la descodificación corporal, lo que Hammer pudo detectar es que a través del estrés que te hace vivir el estar pensando y rumeando todo el tiempo en una situación, el cerebro se estresa y empieza a formar unas lianas concéntricas o unos anillos que si en este momento se hacen una tomografía se ve claramente las lianas y los anillos concéntricos en el cerebro y luego el impacto en el cuerpo, que es que a través de este estrés que sufre el cuerpo, la psique y el organismo, el cerebro va a sacar o va a tener una vinculación en el cuerpo donde debe manifestar y liberar todo este estrés en algún órgano, ya sea en el intestino, ya en algún órgano, lo va a gestionar y lo va a liberar. Entonces, asentemos, maestro, un ejemplo para que nos asentemos como más la información. Por ejemplo, un estrés que pueda generar diabetes. Una persona que a lo mejor muy pequeña, a lo mejor en sus primeros 10 años de vida, sufrió
de una desvalorización o de un abandono, de una resistencia, ¿no? De un abandono, por ejemplo, de su papá. El abandono de papá suele generar diabetes en las personas cuando la persona somatiza mucho esto, cuando la persona resiente mucho. Por eso decimos, depende de la mirada de cada persona, va a ser la manifestación de la enfermedad. Entonces, supongamos que esta persona fue abandonada por papá a los 8 años. Ahí está el estrés, mi papá nos abandonó, ve el sufrimiento de mamá y todo esto empieza a rumear, ¿no, maestro? Empieza a rumear, a rumear, a rumear. Se genera el estrés en el cerebro y empiezan el nene, porque esto lleva tiempo, esto no es como que se desarrolló hoy y mañana me lo detectan, no, esto es de tiempo, ¿no? O un joven, un adolescente, a lo mejor a los 15 años, un abandono de su novio, una desvalorización de su novio, siente que no es lo suficiente para este novio y la cambia o lo cambia por una persona para ese momento a lo mejor más guapa, más bonita, más desarrollada. Ahí hay una desvalorización. Inmediatamente el cerebro empieza a rumear. Esta persona me cambió, ya no voy a poder estar con ella. Ahí está la psique, ¿no? Empieza a actuar, a actuar, a actuar. Y luego impacta a nivel cerebral y luego se ve reflejado en el órgano. Y ahí es donde empieza este resentir del cuerpo, maestro y compañeros, que es donde empieza a afectar emocionalmente, porque las emociones tienen un impacto grandísimo en nuestro cuerpo. Entonces, emocionalmente sentí una desvalorización, un abandono, sea de papá o de una pareja, de mamá, un cambio de casa, a lo mejor yo no soy capaz de aceptarlo porque yo aquí a lo mejor no me siento cómoda o cómodo, un cambio de escuela, de universidad, ¿no? Entonces empieza la emoción a afectar ese desarrollo, empieza la emoción a sobresalir. Y las emociones no son ni buenas ni malas, por supuesto que no. Pero si nosotros no tenemos una buena gestión emocional, inmediatamente va a impactar en nuestro cuerpo, en nuestra psique y se va a ver reflejada en unos síntomas, maestro. Así es, maestra. Mira que aquí hay un ejemplo muy marcado y que se está dando, sobre todo cuando las personas tienen que emigrar de su país por alguna otra situación que sea de extrema urgencia o algo doloroso. Aquí hay algo simbólico que es su país, su casa. Eso sería como su hogar. De cierta manera se representa a nivel inconsciente como su hogar. Al leer al esta persona, este tipo de migración se separa, hay una resistencia, hay una separación. Aunque su cuerpo esté en otro lugar, su mente siempre va a estar añorando y pensando nuevamente en ese regreso con lo que para esa persona genera ese hogar, esa dulzura, ese lugar de regocijo. Lamentablemente estas personas que asumen de cierta manera este tipo de conflictos o de resoluciones del conflicto así fuerte e impactante van a hacer que, que a mediano o largo plazo vayan a ser identificados y diagnosticados con algún tipo de diabetes, ya sea resistente o ya sea la diabetes tipo uno o tipo 2. Es muy importante identificar cuáles son esos patrones a nivel personal para que se pueda dar este tipo de resolución o impacto emocional. Aquí, si representamos a lo que es la insulina y todo lo que tiene que ver con la diabetes como esa dulzura o esa falta de amor, ¿cómo va a impactar dependiendo de la persona? Porque aunque para muchas personas, desde su estado anímico, una separación no implique algo desesperante, algo traumático o algo doloroso, sino una situación que se dio por el diario vivir y que hay que afrontar de una manera u otra, no va a tener ese impacto en esas tres puntos, porque es lo más importante que tenemos que tener en cuenta.
para que se pueda dar lo que nosotros llamamos enfermedad o esa resolución de ese conflicto, debe de haber un impacto tanto en la psique como en el cerebro, que son las lianas concéntricas, y luego transferir toda esa inflamación, esa multiplicación celular a el órgano. Aquí vamos a ver cómo hay síntomas marcados desde la psique. Adelante, maestra, con la diapositiva. Así es como esta diabetes empieza a pues deteriorar nuestro cuerpo, empieza a deteriorar nuestro cuerpo y a nivel obviamente emocional, pues empieza a hacer este deterioro que es algo muy agotador, ¿no? Porque yo creo que la verdadera enfermedad es este primer impacto, ¿no? Este primer impacto que no me deja tener vida. O sea, yo no puedo dormir, a lo mejor no puedo descansar. ¿Por qué? Por estar pensando, por estar a lo mejor buscándole una solución o sentir que hay una solución, que no hay una solución, que yo no soy merecedora, que yo no soy merecedora a lo mejor de estar aquí, que quizá lo que yo estoy viviendo, que a mí me pasa todo lo malo, ¿cierto? Todo lo que yo recibo no es suficiente. Entonces, a lo mejor cuando hago algún cambio, me siento en peligro, porque las personas que sufren de diabetes pueden haberse sentido en peligro en algún momento, ¿no? O qué es lo que estoy resistiendo, ¿sí? Esa resistencia que yo tengo que hacer y por eso me resisto a la insulina, ¿sí? Porque el cuerpo mismo me empieza a hablar. Entonces, estas emociones me van impactando y me van deteriorando físicamente. Porque entonces, empiezan estos resentires, ¿no? Me siento incapaz de recibir afecto, me siento incapaz. Esto es lo que siente una persona que tiene diabetes. Y si ustedes en algún momento hacen la confrontación, a lo mejor esa persona se para y dice, no, yo no me relaciono con nada. Es normal, es la resistencia. Pero cuando nos vamos a una sanación profunda, se van a dar cuenta que sí. Entonces, por ejemplo, los resentires de esta em, enfermedad que tiene nuestro cuerpo o de esta ayuda que nos está pidiendo el cuerpo que le demos. Son incapaces de recibir afecto, por ejemplo, abrazos, caricias o besos, porque no se sienten merecedores, porque sienten que no merecen o no se sienten cómodos. Son incapaces de expresar la dulzura, es decir, abrazar, besar o acariciar a otra persona les cuesta. ¿Por qué? Porque sienten que no son lo suficientemente buenos para hacerlo. Presentan tristeza profunda y resentimiento con la vida. Dicen, todo lo malo me pasa a mí, todo lo malo me pasa a mí. Y hay una tristeza profunda y aquí hay una connotación adicional, el intestino. Cuando hay esta tristeza profunda, hay un resentimiento con la vida y con estos resentimientos se afecta el colon, ¿ok? Y viven en una desunión familiar o una invasión familiar. Sienten que su espacio ha sido invasivo, su espacio personal más que todo, ¿no, maestro? Como que se sienten invasivos y sienten que no tienen su espacio, sienten que a lo mejor están siendo atacados, porque también pueden sentir un ataque cuando otra persona les dice, mira, tienes que, se sienten inmediatamente atacados y agobiados, ¿cierto, maestro? Maestra, y aquí tocaste un punto muy importante porque de cierta manera cuando en este resentir que estás enfatizando, la persona tiene un impacto emocional que le ha dejado de cierta manera una huella en su mente subconsciente, de cierta manera son personas que les da miedo sentir aprecio, sentirse amados, les da miedo, como estabas mencionando, un abrazo, un beso, esa expresión de cariño. Son personas que literal lo sienten como una amenaza, pero no porque no les guste recibir, sino que
no se sienten merecedores de esa dulzura y ese amor. Por eso, su biología, la biología, siempre va a buscar que cada uno de nosotros esté en ese grado de supervivencia el mayor porcentaje posible en buen estado. Nuestra biología siempre va a buscar que la preservación de la especie esté en óptimas condiciones. Así tenga que hacer un sacrificio de ciertos puntos, en este caso, de cierto tipo de sintomatología. Una persona que vaya sintiendo a nivel de este resentir, este tipo de sensaciones, de no sentirse merecedor, es muy propenso a que tenga esta diabetes ya marcada. Y no, aunque todavía no haya un diagnóstico, puede ser un llamado de atención, porque, ojo aquí, una persona cuando ya va del médico o a la medicina tradicional, siempre es porque ya ha evidenciado un síntoma. Cuando nosotros desde la biodescodificación interpretamos que ciertos tipos de patrones, comportamientos y emociones a nivel personal se están viendo de cierta manera perjudicados a nivel social, aquí es donde lo vamos a abordar y se van a eliminar de una manera más pronta. Pero si la persona ya tiene también la resolución de lo que es la enfermedad o el conflicto, también se va a trabajar, también se va a hacer la eliminación. Todo va a depender del estado de conciencia y la forma como cada quien reciba ese impacto emocional. Lo estábamos diciendo hace un par de minutos. Cada persona va a vivir todo tipo de situaciones desde puntos diferentes. Es ahí donde cada emoción, cada situación, dependiendo de cómo cada individuo lo viva, va a repercutir determinado órgano. Por ejemplo, ¿cuál es el conflicto de lo que es el origen para que se dé esta resolución? Historias de muchas veces de abandono. ¿Cuántas veces, aunque inconscientemente, nuestros padres o cuidadores primarios les tocó por A o B dejar a sus hijos en su hogar para ir a conseguir el diario vivir? No fue algo inconsciente de que ese niño sintiera abandono, no, pero se marcó. Inconscientemente, la mirada de ese niño fue un abandono. O no necesariamente un rato, una hora, un día, una tarde o algo consecutivo. Pudo haber sido 5 minutos, maestra, como lo decimos nosotros. Mientras la mamá fue al baño a lavarse sus manos, a hacer sus necesidades, el niño se quedó en sala llorando y sintió un total abandono. Esos son impactos emocionales que se quedan grabados a nivel inconsciente, pero que lamentablemente estos impactos van haciendo que esas heridas de la infancia, esas heridas emocionales vayan creciendo recurrentemente porque siguen repitiéndose patrones mucho más fuertes, mucho más impactantes emocionalmente, que van repercutiendo a nivel órgano y a nivel personal. Historias de separación, en este caso lo que estábamos diciendo, esas separaciones que se tienen que dar entre parejas por X o Y razón, donde el niño no sabe con quién irse. Ahí hay una separación de lo que nosotros llamamos el hogar, ese nido, y se vio totalmente roto y separado. En esas dos personas o en esa persona a la cual le tocó decidir va a haber un impacto emocional. Abusos sexuales, y aquí es sumamente importante. Desde el inconsciente y todo lo que tiene que ver con esa parte transgeneracional, podemos identificar que muchas veces si hubieron abusos a nivel de la infancia o en algún momento de la vida, el mismo cuerpo va asumiendo una morfología, por así decirlo, de cubrimiento, de regocijo de todo lo que son sus partes genitales y su parte íntima para evitar de que vuelva a sentir esos abusos. Esta parte de abusos sexuales
es muy llevado, aunque haya sido una mirada. No necesariamente tiene que ser una persona que haya sido tocada o abusada literalmente. Cuando, en este caso, mayormente en las mujeres, cuando sienten un acoso en su infancia y adultas se sienten acosadas, aunque sea con la vista, su inconsciente empieza a asumir un momento empieza a asumir como una forma de protegerse, una coraza. Su cuerpo lo va reflejando también. Entonces, todo va a depender como cada persona vaya tomando o asumiendo ese impacto emocional. Quiero saber si hasta este punto van comprendiendo cómo esa emoción, ese impacto emocional va repercutiendo a nivel de los órganos. Me pueden dejar en el chat o me alzan la manito y también profundizamos. Y me Bien, parece importante, por ejemplo, saber, maestro, si aquí en la sala hay alguien que en este momento esté sufriendo de diabetes, sí, para mirar qué sintomatología, porque miren, a través de la maestría que vamos a impartir, nosotros tenemos varias herramientas para ir a mirar e investigar cuáles son, cuál fue ese evento que desencadenó la enfermedad para poderla descodificar y liberar. ¿Se puede sanar? Por supuesto que se puede sanar. Ivonne, puedo. adelante. Tu manita levantada. Hola, buenas tardes a todos. Buenas Pues, tardes. mira, yo tengo diabetes, me diagnosticaron diabetes tipo 2, pero desde muy joven. Bueno, tendría como 24 años cuando me la diagnosticaron, ahora tengo 36. Ujú. Y pues me hace sentido todo lo que dicen, ¿no? Porque yo tuve varios eventos y varias situaciones, como lo han venido explicando en mi vida, pero hay algo muy curioso, que yo siempre me he controlado con metformina y en algún momento tuve litosis renal, que también pues fue algo curioso porque no tenía como antecedentes y llegué al hospital y antes de hacerme cirugía trataron de disolverlos, pero los médicos que me atendían cuando yo les dije que era diabética, ellos decían que no tenía como tal signos y síntomas, que me tenía que checar, sin embargo sí se me elevan los niveles de glucosa. Empecé a trabajar o a meterme pues en este hermoso mundo, ¿no? Y empecé a trabajar un poco en mis emociones y sí definitivamente empezó a controlarse mis niveles, pero llega el momento en el que pues doy el bajón, me voy para abajo emocionalmente y entonces todo otra vez vuelve a descontrolarse, ¿no? Y no he encontrado como el punto en el que diga, ya, estoy bien. Y me desespero, ¿no? Porque empiezo a darme cuenta que, por ejemplo, la vista uso lentes y pues cada vez veo un poco más borroso y me angustia porque aunque hago ejercicio, aunque trato de quitar muchos alimentos, pues siempre hay algo que termina detonando. Y aparte, pues sí, también detona en mi vida, ¿no? En mi vida diaria, no solo adentro, sino afuera. Claro, Ok. Ivonne. Gracias por ser Maestra, tan valiente. me permites aquí un momento, maestra, antes de que continuemos con la parte emocional sobre Ivonne? Y me parece sumamente importante lo que ya acaba de mencionar. Eso se me pasaba por alto, porque en este momento, aunque no te hayan diagnosticado, de cierta manera ya tienes identificado unos patrones que te puedan estar dando esa impacto emocional. En este momento, como si tienes azúcar en sangre, no eres dada a lo que es la macroagiopatía, eres dada a lo que es a la microagiopatía. Aquí sí tienes de cierta manera un impacto mucho más fuerte porque a pesar de que el nivel de azúcar se te eleva, también vas a tener todo lo que estás hablando, inconvenientes a nivel de la vista, problemas renales y también toda la sintomatología que entregamos anteriormente. Pero si sigues o continúas con todos estos impactos, no solamente emocionales, sino con tu parte física y de pronto te vas desordenando en ocasiones por situaciones del diario vivir, vas a recibir también todo lo que es el impacto de la macroangiopatía en tus partes coronarias, es decir, en el miocardio. Qué tan rico y qué tan agradable saber que personas que aunque saben que tienen este tipo
de impactos a nivel enfermedad, buscan alternativas no solamente para sanar su cuerpo, sino también esa parte emocional. Aquí, Ivonne, te podemos decir que cuando empieces a incorporar toda esta parte emocional e identificar todos estos tipos de patrones y sanar la huella, porque hay una huella sumamente marcada desde hace mucho más, lo diría yo, maestra, más de 20 años que te tiene, que no has encontrado esa resolución. Aquí, en este máster, maestra y compañeros, nosotros vamos a poder identificar cada tipo de patrón que se ha venido repitiendo emocionalmente en cada una de nuestras fechas donde se identifican este tipo de situaciones. Vamos a encontrar, sea colesterol, sea problemas de osteoporosis, arteriosis, todo lo que tenga que ver con alergias, todo se puede identificar y sacar de esa sintomatología donde es supuestamente incurable. Ya se supone que la persona tiene que vivir dependiente de medicamentos. Pero a raíz de todo lo que nos ha dejado el doctor Hammer, sus descubrimientos y lo que nosotros de la mano en NOS hemos identificado, nos hemos podido eh, impactar también emocionalmente, por así decirlo, porque es sumamente importante ver cómo una persona que sufría de leucemia en menos de 3, 4 meses ya no la tiene o está en una resolución totalmente diferente. Para nosotros es sumamente gratificante poder encontrar personas que tenían parálisis en sus piernas y a raíz de identificar cuál era ese patrón que se estaba dando a nivel personal y a nivel ancestral que no la dejaba avanzar desde su mente subconsciente y que sea una persona que ya camine, es sumamente gratificante poder para nosotros decir, todo se puede solucionar. Adelante, maestra. Así es, maestro. Y qué bueno que estén aquí personas, pues no qué bueno que estén teniendo el padecimiento, sino qué bueno que puedan estar aquí para que puedan comprender un poquito más desde, desde la emoción, cómo nos podemos afectar, pero que sí se puede solucionar, por supuesto que sí. Y el solo hecho de que estén interesados en esta formación ya hace el camino más liviano. ¿Por qué? Porque ya están interesados en el cambio como tal. Por aquí dice Liz que también tiene Liz, y qué bueno que estás tomando esta información para que lo puedas trabajar, ¿ok? Súper importante. Dice Ale que si le brindan información sobre la maestría, por supuesto que sí, en un momento más les brindamos información, por supuesto que sí. Si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud hasta aquí, con todo el gusto, podemos ir dándoles solución. Muy bien, vamos a continuar. Artritis y artrosis y obesidad, por supuesto que sí, Azucena. Todo lo que Hay tenga un, que ver. Adelante, maestra, sí, adelante. hay algo importante, la artritis, artrosis, todo este tipo de enfermedades que ya hicieron una malformación como tal en el cuerpo, nosotros no vamos a decir mentiras. Nosotros no vamos a corregir lo que ya hizo la enfermedad o lo que ya hizo el síntoma como tal. Pero por supuesto que se libera la enfermedad. Es decir, si ya te torció los deditos, si ya te dañó las rodillas, ¿qué hace la biodescodificación? Parar ahí, detener esto y mejorar la calidad de vida. Sí se regenera mucho el cuerpo, pero pues obviamente un hueso que ya a lo mejor se deterioró, ya se torció, pues eso no lo vamos a reversar. Pero sí tenemos muchas opciones para regenerar el cuerpo, para Dolor. poder trabajar emocionalmente, regenerar el órgano, los cuerpos sutiles, porque en esta maestría se les entrega esta parte también de la formación de la rehabilitación como tal. No solamente el ir y poder encontrar y detectar cuál fue el detonante de la enfermedad y cómo sanarla, sino también cómo contener y dar terapia como tal. Y si no tienes información sobre tus ancestros que nos informan sobre nuestros ancestros, porque hay enfermedades que, por ejemplo, la esclerosis múltiple inmediatamente tiene que ver con nuestros ancestros.
Si no tenemos cómo, pues en la maestría vamos a ver registros akáshicos que nos van a entregar toda la información sobre nuestros ancestros. Entonces, eso está muy interesante. Vamos a continuar y si hay dudas van hablando en el chat. Entonces, conflictos emocionales que han vivido algunas personas. Claro que sí, esto lo van a poder replicar en otras personas, por supuesto que sí. Una vez tengan la formación, van a tener muchas, demasiadas herramientas. De hecho, estas formaciones las hacemos para personas que quieran, pues salir al mundo a ayudar y a ser terapeutas como tal, porque Y entregamos que toda nos la encanta, maestra. que nos Realmente es muy agradable porque de cierta manera es un avance para que se siga expandiendo toda esta información que nos va a permitir eliminar de cierta manera algo paulatinamente que nos está aquejando no solamente a nivel país, sino a nivel mundial. por supuesto que sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a actividades que nos ayuden a sanar? Súper importante. Tomar conciencia de que la diabetes tiene solución. Por supuesto que sí. Adoptar estilos de vida saludables. Y esto es muy importante, maestro, porque muchas veces como que entran y dicen, ah, bueno, biodescodifiqué, ahora me voy y me mato y me atraganto de azúcar. No, no, no. Es conciencia. Es un aporte en todos los aspectos. Sentir un merecimiento de ser amado y encontrar razón para vivir y ser feliz, porque las personas que sufren de diabetes tienen una desvalorización grandísima y un sistema de culpa importantísimo y muchas veces no lo tienen detectado. ¿Cómo detectan ustedes si sufren de culpabilidad? Cuando salen y se les facilita mucho más comprar cosas para los demás y se sienten más cómodos que comprando cosas para ustedes mismos. Cuando les cuesta recibir, cuando se sienten más cómodos dando que recibiendo, porque el sistema de culpa no te permite avanzar. Todo este tipo de cosas te van llevando a un sistema de culpas. Esto es superficial, maestro, porque luego viene la parte emocional, donde está con la pareja, la mamá, el papá. Si vamos a salir de casa, nos sentimos culpables. Si vamos a salir de viaje, me siento culpable porque dejé los niños o porque dejé a mi pareja. Si estoy cambiando de casa, no me siento merecedora de tener una mejor cama que mi mamá o que mi papá, ¿no? Porque el sistema de culpa me está atacando constantemente. Voy a leer el chat y sigo y avanzamos. Dice Lucy, hay personas que comentan que tienen diabetes de la buena y otras que tienen diabetes de la mala. Esto lo dicen cuando ven a alguien que físicamente presenta cambios de manera acelerada y como la baja de peso. Sí, pues no hay diabetes buena y mala, finalmente es una connotación que ya te va a llevar a desencadenar muchos otros síntomas, porque eso es otra cosa, la diabetes te lleva a un desgaste corporal total. Pero pues sí, es como que ya diabetes buena es como que todavía no ha empezado, como que a lo mejor Todavía el no hay cuerpo síntoma. no ha hecho la manifestación total y pues que finalmente va a terminar desencadenando en la supuesta diabetes mala, que ya es la demostración física como tal del síntoma. ¿Ok? Es como maestra cuando dicen que el colesterol bueno y el malo. Realmente son dos y todos dos tienen una función sumamente importante en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro, que cuando Ujú. se sale de esa proporción, pues ya de cierta manera impacta. Pero desde la biodescodificación hemos entendido también que el colesterol viene a solucionar un problema de fondo que deja todo lo que tiene que ver con el ácido úrico y algo mucho más de profundidad. Adelante, maestro. Así es, así es. Y qué tan importante, maestro, comprender que sí se puede, por supuesto que sí se puede sanar. Y no solamente la diabetes, se puede sanar a través del cáncer, se puede sanar. Hemos tenido personas que llegan con la infertilidad, problemas en los huesos, hipertensión, el hipotiroidismo, ¿no? Que es algo que afecta también mucho y que claro que se puede sanar, todo se puede sanar. Y lo bueno de nosotros poder aprender esto es que no nos peleamos con ninguna rama, sino que agarramos todo lo que nos sirve y nos lleva a la evolución del ser, que es lo más importante. Entonces, para sanar, tomemos conciencia que la diabetes tiene solución y hay que encontrar ese punto de impacto.
eso que no nos dejó, eso que nos marcó, esa huella emocional que no nos permitió avanzar. Por ejemplo, ¿cuáles son esas huellas o algunas de las huellas que pude haber vivido? Un abandono. Y no necesariamente me tiraron en un basurero, ¿no? Un abandono de mamá, una mamá que estaba presente ausente. ¿Por qué? Porque no, este, estaba, estaba trabajando, ¿no? O ser, no sé, crecer en carencia de amor, una familia numerosa. Y en una familia numerosa, pues papá y mamá, a lo mejor 12 10 15 hijos, y esto se ve mucho en las generaciones de adultos. Muchos hijos, mucho abandono, o no necesariamente una familia numerosa, unos papás muy ocupados que no tenían tiempo para sus hijos, que muchas veces sufren un abandono donde está presente. ¿Ok? Quiero saber si hasta aquí tienen dudas, tienen inquietudes, si comprendieron o nos dimos a entender esta información tan valiosa y tan maravillosa. Me interesa dónde me inscribo. Ya les vamos a pasar información en un momentito si quieren de la maestría para que sepan qué es lo que se va a aprender y los que están interesados pues que aprovechen. Creo que hay una promoción, entonces pues la pueden aprovechar también. ¿Tienen dudas o tienen inquietudes hasta aquí de esta biodescodificación de la diabetes? Todo muy enriquecedor, perfecto, Ivonne, maravilloso, me encanta. Entonces vamos a pasar rápidamente. Si no hay dudas, si no hay inquietudes, les voy a pasar la información de la maestría que la están solicitando. En un segundo, por favor. Mientras la maestra va proyectando todo lo que tiene que ver con este maravilloso máster, quiero que cada uno de ustedes, como personas que tengan diabetes o si tienen familiares con diabetes o prediabetes o resistentes, desde el momento en que se empieza a identificar ese conflicto o esa situación bajo la cual se vieron perjudicados, por así decirlo, ante esta situación, esto es uno de los primeros pasos para empezar a hacer ese cambio a nivel emocional. Este es el primer paso para contribuir con esa sanación en cuerpo, mente y espíritu. Es sumamente importante racionalizar, traer a nuestra mente racional todo lo que se estaba guardando en el inconsciente para poder sanar. Adelante, maestro. Pues bueno, esta maestría que vamos a dar, maestro, que vamos a iniciar este mes, va a ser descodificando el ser. Tiene varios niveles, varios módulos. Vamos a iniciar con la información de todos los componentes energéticos del cuerpo humano, porque el cuerpo humano es energía. Entonces, a través de la energía, pues aprenderá a identificar cómo se compone el sistema humano, cómo se compone el cuerpo humano y cómo funciona este sistema energético. Vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con los cuerpos sutiles para que sepamos este cómo se manejan, cómo influyen en nosotros estos cuerpos sutiles, cuántos son, cómo se nutren y pues también cómo se adelgazan, ¿no? Porque es muy importante reconocer cómo estos cuerpos sutiles nos influencian y nos hacen una parte pues vital. Vamos a trabajar con los chakras, con todos los centros chákricos. Y aquí es importante, maestro, decir que nosotros hacemos todas las formaciones desde cero. O sea, si hay personas que, no, que ya vienen con una formación a lo mejor avanzada, pero que hay otros que no tienen formación de nada, aquí se va a implementar desde cero. Vamos a comprender cómo los chakras influyen hasta sobre cada órgano de nuestro cuerpo y cómo poder alinear chakras, armonizar chakras en el cuerpo humano como tal. Este primer módulo tiene diploma. Nosotros les entregamos diploma que tienen valor curricular por cada módulo y al final, obviamente, la certificación. Entonces, este primer módulo, que es el sistema energético, tiene también un diploma. Luego viene el segundo módulo, maestro y compañeros, que es el Reiki. Trabajamos con el Reiki tradicional, que es el Usui, y vamos a ver tres niveles. Nivel uno, que se entrega toda la información
de qué es, cómo funciona, 5 principios y autotratamiento. Segundo nivel, que es donde empezamos a descargar todos estos símbolos maravillosos y empezamos a aplicarlos en nosotros. Y tercer nivel, que es donde empezamos a aplicarlo hacia afuera, donde ya podemos impartirle Reiki a otras personas y empezar con la sanación maravillosa que nos otorga el Reiki. Puntos de gracia. Y esto nos enseña a desbloquear o a limpiar y a activar puntos energéticos del cuerpo en específico que nos ayudan a trabajar con emociones reprimidas, emociones ancestrales y todo este tipo de cosas que nos llevan a un bloqueo y que no nos permiten pues avanzar. Y viene el testeo energético y las prácticas del Reiki como tal, para poder introyectar toda la información y se finaliza este segundo módulo como tal con estos diplomas maravillosos que los acreditan como reikistas. Recuerden que estos diplomas tienen valor curricular, entonces ustedes desde aquí ya van a empezar a trabajar con la información energética porque la biodescodificación trabaja también con toda la parte emocional y este primer módulo y segundo módulo les enseña toda la parte emocional, cuerpo sutil, el emocional, que viene inclusive con informaciones de vidas pasadas. Entonces aquí ya van a saber cómo integrar una terapia desde el Reiki, cómo sanar desde el Reiki. Luego viene el tercer módulo que es la descodificación o la biodescodificación. Vamos a ver esta triada principal que fue algo de lo que vimos hoy. Vamos a trabajar con el sentido biológico, cómo el cuerpo se adapta a las circunstancias que nosotros le ponemos. Proyecto sentido, que es cómo influye todo lo que tiene que ver el embarazo y los meses antes del embarazo de mamá en nosotros. Dobles, generacional y trabajo reparadores, que es cómo sé yo si estoy reparando mi árbol. Las leyes biológicas y las capas embrionarias, que aquí ya se entra a descodificar órgano por órgano, es decir, vamos a comprender cómo cada órgano de nuestro cuerpo se enferma, por qué se enferma y cómo lo biodescodifico. Vamos a tener un módulo de astrología sistémica y mandatos del árbol, que es trabajar un poquito con esta parte transgeneracional para poder liberar todos estos patrones constructos del sistema que no me permiten avanzar y que muchas veces lo hago inconscientemente. Y esto nos lo entrega el astrólogo de nuestra formación y de nuestra academia, que es el maestro Luis Gutiérrez, que es un astrónomo, un astrólogo de formación kármica, védica y astrología tradicional y sistémica. Entonces es un maestro maravilloso que nos entrega mucha información. Y este módulo sería el tercero y también lleva diploma como tal. Y vendría el último módulo, que es el de los registros akáshicos. Aquí vuelvo y digo, nos conectamos nuevamente con este sistema energético metafísico de cómo funciona todo este sistema energético. Nivel 1, que son los registros, que es el akasha, cómo se recibe la información. Nivel 2 es poder abrir mis registros y los registros de otras personas. Y nivel 3 es poderme conectar con los registros universales. Y este módulo también tiene diploma. Entonces, como ustedes pueden ver, es una maestría completa. Nos vamos a enfocar y a interiorizar desde todos los aspectos, porque la finalidad de nosotros es poder entregar una herramienta que les funcione y ustedes puedan abarcar a sus consultantes desde todos los aspectos, para que lo puedan trabajar y armonizar desde todos los aspectos. Quiero saber si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, si hay dudas o algo, por favor. Es el momento porque ya vamos llegando al final. Dudas, inquietudes del tema que acabamos de abordar. Si no hay dudas y si no hay inquietudes, pues maravilloso. Maravilloso, porque quiere decir, dice, ¿quién avala? Bueno, estamos avalados por la Asociación
internacional AIAOT, que es la Asociación Internacional de Terapeutas Holísticos internacionalmente, y aquí la red CEP Conocer. Tenemos aval y se les entrega, si ustedes desean, la certificación a través de ellos, también se les entrega al final. Creo que van a ser los viernes. Y si quieren les paso en el grupo la información de qué día se va a iniciar. Va a ser a las 6 de la tarde, 2 clases al mes, cada clase dura entre 2 y 3 horas. Créanme que es una formación completamente transformadora, eso se los aseguro y se los garantizo. Les quedo debiendo qué día comienza, porque no recuerdo el día exacto. Em, todo muy interesante. ¿Qué tan profundo se estudia? Muy profundo porque em, cada tema se va a abordar por módulos. Entonces, se hace la clase a profundidad y se va a buscar en tu propio árbol, se va a descodificar en tu propia historia. No, cada clase dura entre 2 horas y 3 horas, Azucena. Serían entre más o menos 6 horas, así es. Serían 2 clases y adicionalmente se les agrega un grupo que es de retroalimentación y este grupo, nosotros les damos clases gratis ahí, así como aquí. Entonces se les va a entregar de todas las formaciones que nosotros tenemos. ¿Listo? Les voy a pasar toda la información al grupo por si tienen alguna duda o alguna inquietud. Yo creo que arrancamos, si no El estoy 20, maestra. el 20, ¿verdad? Así es, así es. Sí. Serían 2 clases al mes, de aproximadamente entre 2 y 3 horas cada clase. Las clases son en vivos, quedan grabadas, se les da material de apoyo, seguimiento y pues bueno, el acompañamiento que requieran todos en el desempeño. Se quedan grabadas mucho tiempo, si no estoy mal, son por ahí 2, 3 años las clases, si no estoy mal porque se suben a YouTube, a un grupo privado de YouTube. Creo que es más tiempo, pero como que pues 2, 3 años es suficiente para tener la información y se les da material de alumnos. ¿Listo? Dios los bendiga, cuídense mucho, si no hay dudas, fue para mí un placer entregarles esta formación, esta información tan importante y pues también invitarlos a que se unan, a que se animen a seguir en este proceso, en este campo formacional que solamente se lo pueden dar e integrar ustedes mismos como personas, porque creo que es lo único con lo que nos podemos quedar aparte de cosas materiales, es estas formaciones que nos entregamos cada uno de nosotros, maestro. Así es, a todos sumamente agradecidos por sacar este espacio para con nosotros, a los que puedan participar de ese máster, les agradecemos sumamente y que sea lo que les resuene realmente, sea con nosotros o con otra persona, no hay problema, realmente que vibren en cada uno de ustedes, que estén dispuestos a asumir de cierta manera información desde un punto diferente que totalmente sea de su agrado. Eso es lo más importante para con nosotros, que ustedes se sientan totalmente a gusto y como en casa. Toda la información la vamos a estar enviando al grupo para los que estén interesados. Ahí va a estar a detalle y nuestra colaboradora Claudia estará entregando información de lo que tiene con respecto a las promos y los costos. Eso no lo manejamos nosotros. Dios los bendiga, sumamente agradecidos y que tengan un feliz resto de tarde. Enseguida les pasamos toda la información. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho y espero que esta información sea para ustedes y para cualquier persona que la quieran compartir para que llegue a personas que la necesiten. Cuídense mucho. Feliz día. Hasta luego.